A continuación, en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando de la mano de Julio Boutet. Mercado de Hacienda, precio de las carnes, toda la información lo vemos. Ante la fuerte evolución de precios de la carne vacuna, de pollo y también de cerdo de los últimos meses, el gobierno decidió tomar la medida de suspender las exportaciones de maíz, principal insumo para el engorde de este tipo de hacienda, para hacer de esa manera que en toda la cadena productiva se produzcan quebrantos en los precios y entonces haya carne más barata para todos los argentinos. Vamos a explicar en este espacio cómo, por lo menos para la carne vacuna, esta medida no va a tener el efecto esperado, porque los precios ya han sido convalidados en el mercado de Liniers para la carne vacuna y también en carnicerías de Capital y el conurbano bonaerense, después de la última fuerte evolución que hubo y que dejó un valor corriente para novillitos y vaquillonas, y hablamos del valor en pesos del kilo vivo en el mercado de Liniers, de 165, 170 hasta 175 para machos, y lo mismo para las hembras, con algún tope destacado, pero tenemos que hablar de valores máximos corrientes de esos 165, 170. Estos valores ya fueron trasladados a la calle por parte de matarifes, abastecedores y supermercados, y si bien las ventas para las fiestas no fueron del volumen esperado, es un valor que se logró asimilar y las carnicerías están trabajando entre regular y bien con estos valores. La medida de suspender las exportaciones de maíz no va a tener en principio impacto en el precio del mismo, porque la mitad de lo que es la producción de maíz está todavía en manos de productores y ellos no van a vender sin necesidad en los próximos meses a un valor inferior al de la plaza, porque no lo necesitan. Pero supongamos que por alguna cuestión extraña esto sí ocurre. Bueno, lo que provocaría esa baja es una baja en lo que es el costo del kilo producido en los diferentes sistemas de engorde a corral o en las diferentes terminaciones de los animales que se venden para faena. Y eso no quiere decir que el precio vaya a bajar, porque el precio lo pone el mercado. Entonces ahí está el segundo déficit en esta medida, porque aún con el precio bajando del maíz, eso no garantiza que la carne o que la hacienda en pie vaya a bajar de precio. Supongamos que esto sí pasa y estamos ya teniendo dos concesiones sobre esta medida y baja el precio de la hacienda en pie. Eso tampoco quiere decir que vaya a bajar la carne, porque como dijimos antes, los valores en los mostradores ya han sido convalidados. Entonces es una medida que realmente vemos con asombro y se nota un asesoramiento particularmente para lo que es el sector ganadero en sí o del campo en general, porque acá estamos incluyendo lo que es el maíz para la producción de carne, realmente muy pobre para los que tienen que tomar decisiones en este gobierno con respecto a estas circunstancias. Si hablamos de valores, tenemos que decir que el mercado estuvo un poquito más firme, solo para haciendas especiales en el mercado de Liniers, pero esto no va a hacer un precio que se traslade a los mostradores, porque estamos volviendo a precios que el mercado ya tuvo y que fueron trasladados. Así que la última suba de esta semana, que volvió a ubicar a un novillito por los 165 o hasta 170 pesos, con algunos valores que superaron esa marca, y también para las hembras que volvieron a alcanzar en algún caso los 180, pero por un lote puntual, los valores corrientes son 165 o 170 pesos, no van a ser trasladados y deberíamos quedarnos por ahora y por las próximas semanas con los valores de referencia que nos indican que un kilo de asado se está pagando entre 550 y en algunas carnicerías hasta 600 pesos, y el kilo de vacío lo mismo, entre 550 y 600 y hasta 650 pesos. Y en Del Sector Campo seguimos conversando con Pablo Adriani y hablemos, entre otras cosas, Alfredo, Pablo, de ingreso de divisas. ¿Qué fue pasando con esto tan sensible para el Estado argentino por la necesidad de juntarse de dólares y tratando de tomarle un poco la temperatura al productor con la necesidad que ha tenido, sobre todo en el último mes del año pasado, de ir liquidando también, ¿no?
El mes de diciembre, todos los analistas esperábamos un ingreso de divisas por debajo de $1.000 millones. Se hablaba de cerca de 700, igual que en el 2018, y todos nos sorprendimos cuando Ciara-Sec anuncia que liquidaron divisas por $1.600 millones. Una sorpresa para el gobierno, para el Banco Central, y la explicación puede estar dada por la suba de los precios internacionales. Te doy un dato que lo tengo acá en la pantalla, me parece importante mostrarlo. La soja en Chicago, desde principios de marzo a la fecha, subió $144. La soja en Argentina subió 167. Y el gobierno ganó, por la suba del mercado FOB argentino, $55 extra por tonelada en ingresos por retenciones. La verdad que son cifras, cuando vos ves que el petróleo sube el 1%, el 2%, y acá ves que la soja subió un 18% en dólares en 3 meses, el maíz subió un 25%, realmente el tema de la firmeza de los mercados, hemos tenido un fin de año excepcional en Argentina y en el mundo, donde se valorizaron todas las cosechas. Si vos haces ahora un cálculo de ingreso de divisas 2021, yo creo que te está dando por lo menos $2.500 millones más que el cálculo de hace 2 meses. Qué maravilla. Decir que esto es una foto, después hay que ver la película al final, ¿no? Acá se juntaron dos variables que me parece que son muy importantes. Por un lado, la suba de las commodities, y por el otro lado, empezó a llover de vuelta. Gracias a Dios, porque la gente creyó que no iba a llover nunca más. Había muchísimos productores desesperados en las provincias más importantes agrícolas, y ahora les ha llovido en las últimas horas. Ese tema fue motivo de suba del mercado de Chicago de las últimas 4 semanas. La falta de lluvias en Argentina y en Brasil. En Argentina esta semana empezó a llover en varias zonas del país y realmente la situación, Alfredo, estaba dramática. Si no llovía esta semana, estábamos muy complicados. O sea, estábamos descontando por semana 3 millones de toneladas menos de maíz y 1,5 millones de toneladas menos de soja por semana, si no llovía. O sea que estas lluvias que hubo, esperemos que hayan cubierto bien, los datos que tenemos preliminares son buenos, han llovido dólares, y lo más importante para el productor es tener la cosecha. O sea, el precio para ellos, el precio no lo manejamos. El clima tampoco, pero si no tengo cosecha no me puedo defender. Pero yo creo que esto es importante. Me llama la atención lo de diciembre porque fue en el contexto de un paro kilométrico en la zona portuaria, cuando uno suponía que también esto iba a tener incidencia negativa en la liquidación de divisas, y a poner el foco en lo que está pasando con los puertos de Necochea, donde se está embarcando o no se puede embarcar el trigo que está saliendo, ¿no? Bueno, ese es un dato también negativo, lo que está pasando en los puertos del sur. La verdad que parece algo medio tragicómico, porque salimos de un paro, se levanta el paro y ahora vuelve sobre Necochea y Bahía Blanca, y la última información que hemos visto estos días es que aparentemente se reanuda de vuelta el paro en todos los puertos. O sea que... Ahora el productor lucha contra la seca, lucha contra el gobierno que se le pone la vereda enfrente, y lucha contra los sindicatos que se están apoderando de todo, porque no se puede creer, ya no hay donde los muchachos no hayan tocado algo, lo hayan infectado, ¿no? Las tiene todas en contra el productor, y lo más grave de todo, que nadie está mensurando, es el impacto social que tiene este paro en la comunidad agropecuaria y en toda la cadena comercial. Pablo Adriani, del sector campo. Nos vamos a General Alvear. En realidad, entre General Alvear y Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, está este desarrollo que ya empezamos a ver, y me refiero a Transcom, que ha hecho muchas inversiones en los últimos años y tiene que ver con la demanda internacional de carne que se posa detenidamente sobre cómo se produce, en este caso la carne. ¿Cómo se mitiga el impacto ambiental en estos procesos productivos? Bueno, Antonio Richilo, de él estoy hablando, ha hecho enormes inversiones para tratar de aprovechar los desechos de la producción de carne aviar, carne porcina, carne bovina, para meternos en un biodigestor
más otras materias primas y producir energía eléctrica. Yo pensaba mientras vos hablabas que los productores, todos los productores deberían conocer ese lugar magnífico, pero no solamente por lo que significa y por lo que hace Antonio Richilo, sino por el entusiasmo, por la enjundia que le pone él a todo lo que hace. Realmente magnífico, contagioso lo que hace. Obviamente que esto es agregado de valor, tratando de impactar lo menos posible en el medio ambiente y además de venderle energía al Estado a través del plan Renovar 2. Antonio Richilo presentando este megaproyecto en las últimas horas. Esta planta es una planta modelo no solamente para Alvear, sino para la Argentina toda. Esta planta es una planta de primer mundo en el primer mundo. Entonces debe ser un orgullo para todos los alvearenses y para todos los ciudadanos de la provincia y los ciudadanos de la Argentina. Porque no somos muchos, pero hay otros equipos que están en este momento trabajando denodadamente para poder llevar adelante estos proyectos, que tienen que ver con no solamente un negocio, sino con una cuestión ambiental, con un procesamiento de los efluentes, un cuidar el medio ambiente, un producir fertilizantes orgánicos, una cadena circular muy importante de la cual la Argentina tiene un potencial enorme. Y la convocatoria fue interesante allí en General Alvear, provincia de Buenos Aires. Transcom presentando ya el resultado de esta inversión que le permite venderle energía al Estado a partir del plan Renovar 2. Fue el intendente justamente de la localidad de General Alvear, Ramón Capra, y además estuvo presente Augusto Costa, que es el ministro de Producción de la provincia. Generalmente ocupamos mucho tiempo hablando de lo lindo que sería que la actividad privada por un lado y pública por el otro se juntaran. La actividad público-privada es esto, es cuando pueden participar de los dos lados y apuntan hacia un mismo sentido. El año 2018, en agosto, Antonio, empezaste con esta empresa tan grande, con este movimiento tan grande, esta tecnología, que me siento orgulloso como intendente de General Alvear que haya llegado esta empresa, este monstruo que has creado, y realmente en la provincia de Buenos Aires creo que hay muy pocos, y como decís, ese ejemplo. Es muy especial estar un 29 de diciembre, ya prácticamente cuando todos estamos pensando en el brindis, algunos están con la posibilidad ya de estar de vacaciones, que estemos inaugurando o siendo parte de un nuevo emprendimiento productivo en la provincia de Buenos Aires, en General Alvear, y que no solo da trabajo, sino que además muestra cómo a partir de la voluntad, el ímpetu emprendedor y las ganas de aportar nuevos proyectos a proyectos ya existentes, porque esta planta lo que viene a hacer es cerrar el ciclo productivo de la producción porcina y avícola para transformar los desechos y los efluentes en energía que permite alimentar el Sistema Nacional de Generación Eléctrica. Entonces acá estamos ante un proyecto que para nosotros, para quienes estamos a cargo de las áreas productivas de la provincia de Buenos Aires, es un ejemplo. Tenemos que decir que esta fue una inversión genuina, que además le costó capital de trabajo, porque cuando fue a golpear la puerta para acceder a créditos blandos, generalmente esa puerta siempre estuvo cerrada. Por eso es importante resaltar también el acompañamiento de los funcionarios, en este caso del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, que estuvo presente allí. Sí, exactamente, y vale la pena que ustedes escuchen esto porque, reitero, la importancia de que el Estado esté junto al productor, porque el productor es capaz de cosas muy grandes y necesita el apoyo del Estado. Lo primero que quería transmitir, por supuesto, es una enorme felicitación, en primer lugar a Antonio Richilo, pero al grupo y a todos los trabajadores y trabajadoras que lo estuvieron acompañando en este emprendimiento. Y escuchábamos recién, hace muy poquito, que él mencionaba que en algunos momentos lamentablemente ciertas oficinas le daban la espalda, y la verdad que mi felicitación tiene que ver también con eso. No solo con ver que hoy esto es una realidad, que hoy esto
es algo concreto, sino también que cuando le dieron la espalda no se rindió, que cuando le dieron la espalda siguió con la iniciativa, siguió con el empuje, porque tenía un proyecto, porque tenía una idea que quería llevar adelante. Y esto fue del sector campo. Recordando que tenemos las redes delsector.com para el ida y vuelta que proponemos semana a semana, los sábados, a través de NetTV, Alfredo. Esperemos que les haya gustado y que les haya servido fundamentalmente, porque son muchos los productores que están mirando y viendo qué es lo que sucede y, por supuesto, esperan que nosotros aportemos alguito, aunque sea. Esto recién empieza y nosotros seguimos, nos volveremos a ver el sábado próximo. Hasta cada momento, muchas gracias. En Del Sector Campo vamos a compartir, creo, una charla con uno de los protagonistas que ha tenido esta semana. Otra vez conflicto campo-gobierno. Se reedita aquello que suponíamos no íbamos a volver a vivir. 12 años, ¿eh? 12 años nos separan del mismo gobierno, podemos decir, y de las entidades del campo, las 4 entidades que otra vez vuelven al ataque con esta mesa de enlace a tratar de defender una postura que en realidad viene defendiendo desde hace muchísimo tiempo, con más o menos entusiasmo, pero que lo viene defendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, el tema, el maíz, las restricciones que impuso en las últimas horas del año pasado el Ejecutivo Nacional para poder exportar el cereal, aun cuando Argentina produjo una cosecha récord de maíz. ¿Van por el maíz la mesa de enlace solamente o va pensando lo que viene atrás? Habría que ver, ¿no? Porque saben que no termina la cosa en el maíz, vienen unas cuantas cosas más. Se lo vamos a preguntar a Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Placer, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Che? Muchas gracias por el espacio y gracias por la paciencia. Paro a partir del lunes por 72 horas de 3 de las 4 entidades que conforman la mesa de enlace. ¿Los sorprendió a los dirigentes agropecuarios la medida restrictiva para con el maíz del gobierno nacional? Sí, la verdad que nos sorprendió porque no teníamos indicios de que pueda ser tan rápido. Siempre sobrevoló el fantasma del intervencionismo, eso no te puedo negar que lo charlamos muchas veces, pero no creíamos que iba a ser tan rápido y sobre todo en la fecha que se lanzó, que lamentablemente no fue lo mejor. Todo es inusual, Jorge, ¿no? Porque vos lo decís, la fecha, fin de año, una cosa es loco, el comienzo de un año nuevo. ¿A qué le temen más? ¿A este freno a las exportaciones de maíz o a lo que puede venir después imitando esto? Yo creo que esto puede ser el comienzo de algo. No hay que olvidarse de que si esta intervención en el mercado del maíz les funciona, podemos pensar de que lo pueden hacer con el trigo, que lo pueden hacer con la carne y que pueden ir por todo tipo de alimentos. El problema no es a qué sector vayan. El problema es la idiosincrasia que tiene el gobierno de pensar de que la herramienta del intervencionismo es una herramienta que le serviría para manejar los precios internos, y eso es lo preocupante. En este sentido, el presidente Alberto Fernández expresó por qué un argentino tiene que pagar el asado lo mismo que lo paga el alemán, cuando si vamos a los hechos concretos y revisamos la realidad, esta es una mentira, una falacia muy grande. Pero sin ninguna duda. Yo creo que evidentemente le están informando mal al presidente lo que cuesta un asado en Alemania y lo que cuesta un asado en la Argentina, o un kilo de carne, con lo cual a mí realmente me preocupa seriamente que no tengan la información fidedigna de lo que realmente ocurre en materia de precios. Porque hoy es con el asado, pero este mismo error se puede cometer con cualquier producción o cualquier producto en la Argentina. Jorge, ¿no temen ustedes que puedan estar siendo utilizados como hay muchas falencias desde el punto de vista de la gestión del Ejecutivo Nacional? Quizá los vean a ustedes como carne de cañón, ¿no? Como conejitos de India para experimentar con la sociedad y desde un conflicto desviar la atención.
¿Lo analizaron ustedes, lo charlaron entre ustedes a esta posibilidad? Sí, mira, hemos charlado esto y varias cosas más, y entre ellas es ver que este gobierno siempre necesita tener un enemigo, siempre necesita tener alguien con quien pelear, con quien estar confrontando. Y obviamente estamos viendo de que el campo ocupa ese lugar. Yo no sé si por cuestiones ideológicas históricas o por qué causa más, pero nos damos cuenta de que cuando tienen que hablar con la mesa de enlace, que es la representación del campo, les cuesta muchísimo tener que enfrentar una reunión. Y por supuesto nos damos cuenta de que todas las medidas que se fueron tomando durante este año siempre fueron decisiones que generaron un escenario de discusión, de conflicto, de pelea. Nunca hemos sido llamados para decir, bueno, ese es el sector más dinámico, el sector que realmente se adapta rápidamente a los cambios. Armemos una estrategia y vayamos por una decisión de políticas de Estado que generen crecimiento y desarrollo. No, siempre eran conflictos, siempre fueron problemas. Que vos que lo conocés, ¿para qué supones que está el ministro Basterra? ¿Tiene vuelo propio o simplemente para ocupar un lugar como ministro de Agricultura y punto? Mira, yo creo que el ministro Basterra tiene el conocimiento como para saber qué es lo que necesita el campo y cuáles son las medidas. Te tengo que decir la realidad, creo que no tiene decisión política, porque las decisiones evidentemente vienen desde arriba. Si me preguntás de dónde, y yo diría que el Ministerio de Economía es el que manda, porque los números son los que prevalecen en cualquier decisión, y obviamente después jefatura de gabinete será, pero sin ninguna duda él evidentemente no puede estar tomando decisiones porque la consulta hacia arriba siempre está a la, prevaleciendo todo. ¿En qué va a consistir la protesta por 72 horas que empieza el lunes? Y una pregunta más añadida a esta. ¿El Ejecutivo, a través de algunos funcionarios, se comunicó con ustedes después de los anuncios del paro? No hemos tenido ningún tipo de comunicación, Y la metodología va a ser la no comercialización de granos desde el lunes de las 0 horas hasta el miércoles al miércoles 13 a las 24. En 4 años aproximadamente se duplicó la producción de maíz en la Argentina. ¿Qué crees que puede llegar a ocurrir productivamente en la próxima campaña? Porque el maíz ya está sembrado de la nueva campaña, la decisión del productor ya está tomada. ¿Qué puede ocurrir con una soja en $500 y con esta situación planteada para con el maíz en la próxima campaña gruesa de persistir esta intención del gobierno? Y automáticamente el productor se va a ir a la soja o a alguna otra producción. Pero si tiene que mantenerse en agricultura y si tiene que elegir entre maíz y soja, va a ir a la soja, que es más seguro, es un poco más barato como cultivo y tiene perspectivas de precios diferentes. Con lo cual va a haber una retracción del área sembrada y obviamente una menor producción. Así que es justamente el efecto contrario a lo que se está buscando. Ni hablar del productor que actualmente tiene el cultivo hoy, encima en medio de una sequía en plena floración como la que estamos viviendo, donde sembró con un presupuesto y va a cosechar con un precio menor, con un presupuesto menor. Así que realmente no son perspectivas buenas como para pensar en adelante en el cultivo. En Del Sector Campo, ganadería en un minuto. Se conoció datos de la faena del mes de diciembre, de la faena de Hacienda Vacuna. 646.000 animales destinados al consumo interno. Hablamos específicamente de novillitos y vaquillonas de menos de 2 dientes, que empata el volumen de este tipo de hacienda específicamente faenado en el mes de noviembre. Subió el precio un 15%. Ahora este volumen de faena se da con feriados importantes, 7 y 8 de diciembre, la víspera de la Navidad, la víspera de fin de año. Esto quiere decir que no fue un problema de oferta, sino de intensidad de una demanda que pagó un 15% más por la hacienda en pie y un poco más quizás todavía en relación a lo que había pagado la carne durante el mes de noviembre. El dato puntual
es lo que trata de cerrar el Estado con el consorcio ABC en torno de un acuerdo de precios para las bocas de los supermercados. El espacio sanitario en del sector campo. A continuación presentamos a Antonio Monteagudo. Lo presenta Zoobet. Zoobet, nuestra receta, la mejor receta. Un tema recurrente, ya lo abordamos en 2020, pero la continuidad de la pandemia en todo el planeta nos lleva a volver sobre la seguridad y la inocuidad de los alimentos. Ha habido, y ustedes lo saben, en estos espacios lo hemos comentado realmente con mucha preocupación, que ha habido falsas imputaciones acerca del envío, entre comillas, supuestamente de ARN, de virus, decían, vinculado por supuesto con COVID-19, en los empaques de alimentos, particularmente de carne. Ha trabajado y muy bien la Argentina en esta materia y cabe consignar aquí y subrayar la tarea que ha desarrollado la Red de Seguridad Alimentaria, un equipo multidisciplinario público-privado con investigadores, con científicos de primer nivel, que se han expedido y han sido contundentes en esta materia. También la tarea que ha realizado la industria privada, particularmente la frigorífica, en prevención y con protocolos rigurosos. Hemos consultado a especialistas en la materia para actualizar esta información y trasladarla al común, al público en general, a aquellos, sobre todo, citadinos que no entendemos demasiado cómo son ciertas cosas que tienen que ver con la salud y con la ciencia. Y también aquí las explicaciones son claras, muy precisas. No hay posibilidades de contagio, de contacto a través de esa vía. Y por supuesto los frigoríficos han seguido exportando y continuarán haciéndolo. ¿Por qué? Porque debemos reiterar aquí, y esto para la población también en general, que el COVID no se transmite a través de los alimentos, no se transmite por la ingesta de ningún producto que realmente cumpla con las normas básicas esenciales de salubridad, de higiene y de cuidado. Y por supuesto los animales, en este caso, hablando de, por supuesto, cortes que tienen que ver con bovinos, con porcinos, con pollo, con peces, tampoco son transmisores de esta cruel enfermedad que afecta al planeta. ¿Por qué insistimos en esta materia? Porque nuevamente a través de información, como le llaman ahora, fake news, y también con la repercusión que se alcanzó por las redes sociales, se dicen muchísimas cosas inexactas. Y lamentablemente la divulgación de estas materias confunden y preocupan a la población. Del productor al consumidor, insistimos, y con el aval de científicos, de técnicos, de investigadores, no hay transmisión a través de alimentos. El COVID en este momento vuelve a preocupar, sigue preocupando a la población mundial, pero en la Argentina se han adoptado todos los recaudos necesarios para mantener realmente con seguridad e inocuidad lo que comemos y lo que exportamos. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Zoobet, nuestra receta, la mejor receta.
Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza en este 2021. Alfredito querido, ¿cómo va? Todo bien, Silvio, ¿cómo les va? Bien, arrancamos con tantas noticias de todos los colores que no sabemos si ponernos tristes o salir a festejar, pero bueno, por ahí podemos hacer las dos cosas juntas, ¿no? La noticia más impactante, porque rememora cosas del pasado, pensando en el ADN de esta administración, es la incertidumbre en torno del mercado de granos, producto de la decisión del Ejecutivo Nacional de no permitir las exportaciones de maíz, por lo menos hasta marzo. Digo por lo menos hasta marzo porque esto fue lo que salió publicado horas antes de que cerrase el 2020. Yo amplío un poquito la cosa, la amplifico en realidad. Esto no trae solamente el recuerdo de lo que pasó con la soja, trae el recuerdo de la intervención de los mercados, cuando cerraron las exportaciones de carne, cuando se metieron los dedos donde no había que haberlos puesto nunca. Y parece que este gobierno tiene un problema realmente importante en su ADN, que no le debe estar funcionando, que es que no tiene memoria, porque si tuviera memoria seguramente recordaría los pésimos resultados o el pésimo resultado de haber tocado todos los mercados como los tocó oportunamente, donde no hubo una sola cosa que dijéramos, bueno, fue bueno. Parece mentira, qué increíble que estén pasando estas cosas en este momento cuando el campo le puso tanto apoyo al país. Y hay quienes todavía, como el caso del ministro Catopodis, que dice, y no, el campo le puede dar una mano. Parece cargada que le estén pidiendo más manos al campo. La duda que queda latente, porque estos son puntos suspensivos, es si esta intervención al mercado de maíz solo será para con el mercado de maíz y no se vaya a extender a otro tipo de mercados, porque ya lo hemos visto. Sí, exactamente, lo hemos visto y eso es lo que más temen los productores sin duda. Y por eso las movilizaciones y por eso las asambleas que se están gestando en este momento. Y bueno, después Dios dirá los resultados, ¿no? Del Sector Campo empieza con los títulos que nos trae Malena de los Ríos. Muy buenas tardes, Silvio y Alfredo, bienvenidos. Vamos a repasar algunos de los títulos del sector agroindustrial. Y el primero tiene que ver con el Consejo Agroindustrial Argentino, que justamente está en contra del cierre de las ventas de maíz. Bueno, en la producción agropecuaria hay un malestar generalizado por el cierre de las exportaciones. Entonces, la entidad lo que hizo fue solicitarle al presidente Alberto Fernández levantar de forma urgente toda medida que pueda afectar tanto a la producción como a la exportación. Esto se hizo a través de una carta que también estaba dirigida, entre otras personas, al Gabinete Nacional, donde las entidades que conforman este espacio expresaron por un lado la preocupación y la sorpresa por la medida que tomó el Ministerio de Agricultura la semana pasada. Segundo título, vamos a hablar acerca del aumento de los precios de los biocombustibles. La Secretaría de Energía anunció la recomposición de precios y esto se va a realizar de manera gradual, es decir, de forma escalonada en 5 etapas hasta el mes de mayo próximo. El secretario de Energía, Darío Martínez, fijó nuevos precios para el biodiesel destinado a su mezcla obligatoria y a bioetanol a base de caña y se pusieron plazos máximos de 30 días de corridos para que las petroleras, puedan pagar las facturas, entre otras cuestiones que también están dentro de este plan. Tercer título tiene que ver con que advierten que el cierre de maíz no impactará de lleno en los precios de carne. Bueno, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina señaló que la medida que tomó el Ministerio de suspender las exportaciones de maíz no va a tener un impacto de lleno en el precio de la cadena de carne. Esto es a pesar de la justificación oficial de la medida que fue buscar garantizar de alguna manera la oferta del grano usado como forraje. El último título tiene que ver con el crecimiento de los costos de los alimentos. Esto involucra puntualmente a lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria, que por el relevamiento por consumidores libres se encareció en el mes de diciembre 6,5%. Esto fue impulsado por el aumento, que es clave, en lo que tiene que ver con el valor de la carne, que en promedio se incrementó, escuchen bien, un 11,4%, un porcentaje realmente significativo para los argentinos que consumimos principalmente carne. El sondeo realizado en supermercados y negocios de
los Barrios de la ciudad de Buenos Aires, que mide el precio de 21 productos que integran la canasta básica de alimentos, arrojó que los productos de almacén evidenciaron en el mes de diciembre en promedio una suba de 5,2%. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo, Pablo Adriani. Pablito querido, ¿cómo estás? Silvio, un gusto estar acá. Alfredo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gran momento y especial momento para que vengas a acompañarnos. Tenés 4 días para hablar, nosotros no te vamos a interrumpir. Yo te pongo el título, como la maestra en el colegio. Exacto. Composición tema, el maíz. Bueno, el maíz es el ejemplo del modelo que yo llamo el consenso La Plata. Cuando Cristina, en su discurso en La Plata, ante el Partido Justicialista, deja bien en claro que los precios de los alimentos se deben alinear a los precios de los salarios y las jubilaciones. Esto y decir que vamos a hacer todo lo posible para bajar el precio de la carne, del pollo, de la harina. ¿Y qué se les ocurre como mejor idea? Limitar las exportaciones de maíz. Pensando que el productor se va a lanzar en masa a vender el maíz a una industria, a una actividad que no paga como paga la exportación. La exportación paga 4 días, las grandes empresas, y los que están en la avícola, el feedlot o los porcinos pagan 15, 30, 40 días. Con lo cual, el productor que en este momento tiene maíz es un productor líquido y que está sólido. Entonces, el gobierno cometió el error de decir que esto rige hasta el 2 de marzo. Es cuestión de esperar enero y febrero y van a vender en marzo. Ahora, eso es lo que van a hacer los productores de maíz, pero como contrapartida, muchos de esos productores de maíz también tienen soja, y la soja tiene precios que no supimos tener en los últimos años. Llegar a casi $500, ¿no le quita un poco de fuerza a esta protesta de los productores que ya está más que en ciernes, ¿no? Ya está bien arriba la loma. Yo te diría que le quita fuerza el hecho, te hago un chascarrillo de maíz, el hecho de que el día 1, después del cepo de las exportaciones, el mercado de maíz subió, no bajó. Ahora, con respecto al maíz, yo creo que la medida no es acertada, porque vos alguna vez viste que la carne de pollo, de cerdo o vacuna, porque bajó el maíz, bajara en la góndola, bajara en el mostrador. No, ni siquiera cuando baja el precio de la hacienda en pie. Ahí está, eso es clave, Silvio. O sea, ni siquiera cuando baja el precio de la hacienda en pie. Entonces, yo creo que el gobierno, lo que está mostrando el gobierno con esto es, yo tengo el poder y yo tengo la decisión de influir en tu negocio. Y además necesito un enemigo con quien pelear. Claro, o sea, lo que a mí me llama la atención, perdón Pablo, es que se supone que esta medida fue auspiciada por los consumos, tanto de los que producen carne de pollo, carne de cerdo o carne bovina en el feedlot. Y ellos salieron a desmentir que se despegaban de esta medida del gobierno. Exactamente. Y siguiendo lo que vos decís, Alfredo, es una medida de maldad. Hay que tener maldad para hacer esto. ¿Vos decís? Y porque vos querés perjudicar a un sector privado que es el que te está dando de comer. O sea, ¿qué sector le da al gobierno los dólares para que tengan reservas en el Banco Central? Están pidiendo a gritos que la exportación liquide divisa, que los productores vendan para tener dólares, y hacen medidas para que no haya ¿Pero qué dólares. ganancia puede tener el gobierno con esta maldad? No, es ideológico, es mostrar que tienen el poder. Es una ganancia política e ideológica. Política e ideológica. Es insólito, pero bueno, es el modelo que ellos tuvieron en la época de Moreno, que era, así le fue. Ahí fue peor, porque Moreno directamente prohibió las exportaciones. Entonces eso logró que Argentina pudiera comprar trigo de Rusia, podía vender el trigo y de vuelta a Rusia, porque acá había caído $150. Hay un aspecto interesante en esta medida del gobierno que impide las exportaciones hasta el 2 de marzo de un producto que tiene retenciones a las exportaciones, y de eso no se habla. O sea que el gobierno pierde, porque no le liquidan divisas
y porque no recibe por retenciones. Totalmente de acuerdo, por eso es irracional, Alfredo, ¿no? Esto no hay que verlo desde el punto de vista racional, esto hay que verlo desde el punto de vista de una política ideológica, obviamente, con animosidad hacia el sector agropecuario y agroindustrial, ¿no? Yo no quisiera ponerme los zapatos de Martín Guzmán o del presidente del Banco Central, Pelle, cuando tengan que ejecutar el presupuesto y no tengan los dólares suficientes para recomponer las reservas del Banco Central, ¿no? Creo que esto también plantea un lindo desafío para la dirigencia agropecuaria, Pablo, para que no pise en exceso el palito de esta trampa. Ese es un buen punto, Silvio. Creo que el gobierno está poniendo para que pisen el palito. Tiene que ser más estratega la dirigencia agropecuaria. La vez pasada le resultó más fácil a la dirigencia agropecuaria pisar el palito porque Federación Agraria no estaba muy definido, buscaba otras cosas, había otros temas. En este momento, yo no digo que sea una entidad monolítica la mesa de enlace, pero bueno, por lo menos uno ve que van hacia un lado, apuntan hacia ahí y además ya saben lo que puede significar los autoconvocados y todo lo demás que viene con los tapones de punta, ¿no? Veremos qué fuerza tiene la medida. ¿Te quedás un rato más? Sí, cómo no. En un rato seguimos conversando con Pablo Adriani, del sector campo. Y en Del Sector Campo, Male, empezamos a jugar con las redes. Exactamente, @DelSectorCom, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, para que todo el mundo se pueda comunicar con nosotros. Acordate que te leemos todos los sábados. Y nos aprovechamos también, Male, de las redes, nos metemos en Twitter para ver qué andan diciendo del sector en ellas. Bueno, vamos a ver el primer tuit que se encuentra en pantalla, que tiene que ver con la lechería, que cerró el año con la ecuación en rojo, pierde 5,39 pesos promedio por litro. Es una pérdida extraordinaria, porque vos fíjate que para empatar, para llegar al punto de equilibrio, se debería producir un incremento en el precio por litro de leche en tranquera de tambo del 25%. Es poco probable que esto ocurra en el corto plazo. ¿Cuál es la causa de todo esto? Bueno, muchos atribuyen al acuerdo comercial que ha hecho el Ejecutivo Nacional en su momento con la industria láctea, que pisó el precio de determinados productos de venta masiva, que impidió posteriormente volcar lo que necesita el productor para por lo menos empatar el partido. Hay otro dato que hay que evaluar y tener en cuenta. Ha habido en este último 2020, en el año pasado, un incremento extraordinario en las exportaciones. El 25% de lo que se produjo en la Argentina se exportó, entre un 7 y un 8% más de lo que se había vendido al exterior en el 2019. Ahora, todo eso que reportó mayores divisas, lamentablemente tampoco, y esto hay que decirlo, no se trasladó al sector primario. Ojo con esto, porque puede pegar de lleno en la producción para este 2021. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla tiene que ver con que la actividad cerró el año con una faena de 14 millones de cabezas y exportaciones por 900.000 toneladas. Crecimiento en todo aspecto, 14 millones de cabezas y 900.000 toneladas vendidas. Hay que tener en cuenta que de las 900.000 toneladas vendidas, el 75% aproximadamente, poquito más, poquito menos, vamos a ver los números finales en los próximos días, tuvo destino China. Y cuando hablamos del destino China, hablamos de un producto que no se consume en el mercado interno. Y para encontrar un número superador a las 900.000 toneladas, nos tenemos que remontar en la historia a 1924. Fíjate la importancia de este número, que adquiere mayor relevancia en un contexto de pandemia. Y la faena, 14 millones de cabezas con mayor volumen de carne, que fue destinada a un consumo interno que de todas formas terminó convalidando más precio de lo que uno suponía en el último bimestre del 2020. @DelSectorCom, comunícate con nosotros que te esperamos todos los sábados.